Una palabra a tiempo con Sergio Frati. El tema de hoy es un tema fuera de serie. Estamos pendientes de una nueva serie que próximamente vamos a comenzar, que se llama Made in China. Así se llama la nueva serie. No es hoy, ¿verdad? Vamos a días posteriores. Made in China. ¿Quién tiene algo Made in China? Todos tenemos algo Made. Hasta su iPhone es Made in China, ¿verdad? ¿Sí o no? No me volteé a ver así, mire, Made in China dice en su iPhone. Bueno, ok, no vamos a hablar de eso hoy. Esa es la próxima serie. Pero hoy quizá tratando de seguir con la línea de pensamiento que terminamos la serie anterior, justo esta semana hubieron personas que han pasado momentos difíciles que curiosamente me hicieron casi la misma pregunta. Es, ¿por qué si Dios me ama tanto permite que yo sufra de esta manera? ¿Por qué? Y yo creo que, aunque es una pregunta que parece trillada, todos nos la hemos hecho cuando estamos pasando un muy mal momento. Dios me ama, ok, sí, pero ¿por qué me pasa esto si Dios me ama? ¿Por qué Dios no evita ciertas cosas? Claro, me dijo alguien, yo sé que Dios no lo hizo, pero pudo evitarlo. ¿Por qué no lo evitó? Ya que no lo hizo, ¿por qué no lo evitó? Yo sé que esas son preguntas que surgen realmente de un corazón que, aunque ama a Dios, tiene la confusión de, ¿me amará Él a mí tanto como he leído o tanto como me han dicho? Porque hemos oído por ahí que el que ama no hace sufrir, ¿verdad? Suena bonito, ¿verdad? Es que esos no han oído aquella alabanza que se llama el amor duele. ¿Cuántos han oído esa alabanza de que el amor duele? Sí, está equivocada también esa pues, pero amar a veces implica ciertos sacrificios que provocan dolor, pero eso es otro día. Ahora, el punto es, si nos ama Dios, ¿por qué Él permite que suframos tanto? Y de esta idea he tratado de juntar pedazos, voy a decir así, de cosas que ya le he enseñado en otra ocasión y que creo que necesitamos ser recordados. Hoy quiero hablar de el poder del quebrantamiento. Quebrantamiento. Usamos esa palabra para describir dolor. Es una palabra que describe haber sido hecho pedazos, estar enfermo. De hecho, es sinónimo de enfermo o enfermedad la palabra quebranto. Así que se refiere a estar pasando un momento difícil que te hace sentir que estás hecho pedazos. Ok, comencemos haciéndonos esta pregunta. ¿Para qué estamos aquí? ¿Para qué vivimos? ¿Para qué existimos? ¿Para qué nacemos? ¿Para qué nace usted? ¿Para qué nace, bueno, esa niña preciosa que acabamos de ver ahí, ¿verdad? Así era usted chiquito, ¿verdad? Bonito, chiquito, bonito, pero ¿para qué nacemos? Mire, poneme lo que sigue. Eso que usted ve ahí es el encabezado, arriba obviamente, de la Declaración de Independencia de los Estados Unidos de Norteamérica, o sea, ahí donde usted nació. Y la Declaración de Independencia de los Estados Unidos dice palabras como estas en su declaración. Dice, todos los hombres son creados iguales. Bonito, ¿eh? Y es cierto. Su creador los ha dotado de ciertos derechos inalienables, que entre ellos se encuentran, lea, la vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad. ¿Usted vio esa película? De hecho, el título de la película está basada en esa última frase de la Constitución de los Estados Unidos. De hecho, la película comienza con una voz narrando lo que dice ese párrafo de la Constitución de los Estados Unidos,
que concluye con esa frase. Suena romántica, positiva, motivadora. Todos tenemos derecho a la vida, a la libertad y a la búsqueda de la felicidad. La búsqueda de la felicidad. Y creo que todos nosotros estamos en búsqueda de la felicidad. No podemos evitarlo, aunque algunos le llamen de distinta manera. Es eso lo que todo mundo busca. De hecho, hasta había una filosofía que decía que todos nacemos para evitar dolor y encontrar placer. Esa sería otra manera de decir o de describir el hecho de el hombre y la mujer siempre en persecución de la felicidad. La idea generalizada entonces de todos los hombres y las mujeres es que estamos aquí para ser felices. Yo lo he leído en los muros de muchos de ustedes. No venimos para sufrir, sino para ser felices. Y cosas como esas, que bueno, suenan bonito y que tienen algo de verdad, pero que no son del todo realistas y apegados a lo que Dios dice. ¿Aló? ¿Por qué razón? Porque con todo el respeto que usted se merece, no estamos aquí para ser felices. Debemos aprender a vivir felices en medio de todo, pero no estamos aquí para ser felices. El propósito de Dios con tu vida, la meta de Dios con tu vida, no es hacerte feliz, porque si la meta de Dios fuese hacerte feliz, Él trataría de evitarte siempre todas las cosas que te pongan infeliz. Pero Dios, usted no ve a Dios evitándote las cosas que te hacen infeliz. Usted no ve a Dios haciendo eso. Ahora entonces, ¿para qué estamos aquí? ¿Qué dice la Biblia sobre eso? ¿Sabe esto de el hombre como la razón de Dios o que Dios debe hacer al hombre feliz? Es poner al hombre, al ser humano, en el centro de la ecuación del plan de Dios. Pero el centro del plan de Dios no es el ser humano. El centro del plan de Dios es Cristo Jesús. Cristo es el centro del plan de Dios. Lo que Dios más ama es a Cristo, su Hijo. ¿Aló? Bueno, allá ponemos eso para recordarlo, que el centro de todo debe ser Cristo, no el hombre. Cuando el hombre está en el centro, eso se llama humanismo. Ese no es cristianismo. Cristianismo es que el centro sea Cristo. El humanismo es que el humano esté en el centro. Y claro, de hecho hay un partido político internacional que su eslogan es ese: el ser humano en el centro. Y está bien como, bueno, la razón de ser de una gestión de gobierno o de una entidad política debería ser esa, ¿verdad? El hombre, el ser humano, sus necesidades. Pero claro, a veces solo está en el papel. Ese partido no le voy a decir que es la democracia cristiana. La democracia cristiana, no sé si existen todavía aquí, ya no existen, vea. Ahorita tiene diputados. ¿Cuántos tiene? Tiene uno. Vos sos del PDC. No. Hoy nadie es de nada, ¿verdad? Usted hasta miedo le va a decir de qué es. Pero oiga, porque va a pasar pena. Pero mire, el Partido Demócrata Cristiano no es un partido que se originó en El Salvador, es un partido que tiene su origen en Europa, en Alemania precisamente. Y es una coalición de mentes que creían en Cristo Jesús de una manera pues religiosa, y pensaron que la motivación de la gestión de la política debe ser el ser humano. Y eso es fantástico, hombre. Pero en el plan de Dios, el ser humano no es el centro. El centro del plan de Dios es Cristo Jesús. Ahora volvemos a ¿y yo dónde quedo? Me va a decir usted. ¿Y yo? No, vos sos amado por Dios.
Vos sos profundamente amado por Dios. Y dentro de ese maravilloso plan de Dios, oiga, gran parte de la función de Jesús, del Espíritu Santo, incluso de Dios el Padre, están orientados a hacer por vos lo que vos no podés hacer. Así que sos importante, sos muy importante en el plan de Dios, pero no sos central. Yo no soy central en el plan de Dios. El centro del plan es Cristo Jesús. ¿Me estoy explicando? Ok. No le gusta otra cosa, pero sí me estoy dando a entender, ¿verdad? Bueno, mire pues. Porque este no es humanismo, es cristianismo. ¿Qué dice la Biblia acerca del por qué estamos aquí? Mire lo que dice Isaías 43, versículo 21. Isaías 43, 21. Está en la pantalla. Este pueblo he creado para mí y mis alabanzas publicará. Oiga lo que dice la Biblia. Este pueblo, en aquel entonces estaba hablando del pueblo de Israel, que era su pueblo. Ahora la Biblia dice que su pueblo lo forman judíos y salvadoreños, o sea, judíos y no judíos. El pueblo de Dios es la iglesia. Ahora, ¿qué está diciendo la Biblia? Que Dios nos creó para Él. ¿Aló? Que no es lo mismo que Dios exista para mí, no es lo mismo. Que la razón de ser de Dios sea yo, no es lo mismo, no. El decir que yo fui creado para Dios significa que mi razón de ser es Dios. Dios no existe para mí, yo existo para Dios. Este pueblo he creado para mí. ¿Y qué dice? Mis alabanzas publicará. Eso de publicar las alabanzas de Dios es declarar aquello que Dios ha hecho. Diga conmigo, declarar aquello que Dios ha hecho. O sea, una de las razones del por qué estamos aquí es por Dios y de declarar lo que Dios hace. Así que no está Dios para usted, aunque Dios está para ayudarte, Dios está para bendecirte, es tu Padre. Pero hay que entender bien la posición. Yo existo para Dios. Diga eso, yo existo para Dios. Primera de Corintios capítulo 6, versículo 19 y 20 dice así: ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios? ¿Y qué dice? Y que no sois vuestros. Oiga, ¿qué dice? Usted no se pertenece. ¿Aló? Eso de que es mi vida y yo con ella hago lo que me da la gana, Nel, no es así. Tu vida es de Dios. Somos de Dios. Oiga otra vez el versículo: ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo, el cual tenéis de Dios? Dice, el cual está en vosotros, o sea, el Espíritu Santo está en nosotros. Y luego dice, el cual tenemos de Dios, lo recibimos de Dios. Y después dice, y que ustedes no se pertenecen. El versículo 20 dice, porque habéis sido comprados. Alguien dirá, pero ¿y por qué es que Dios es mi dueño? Bueno, Él te compró. Te compró a precio de sangre. Cuando Jesús murió en la cruz, Él pagó por tus pecados y venimos a ser propiedad de Dios. Diga, soy de Dios. Ok, bueno. Dice el versículo 20, porque habéis sido comprados por precio, glorificad pues, o sea, ya que no te perteneces, ya que Dios es tu dueño, entonces glorifica a Dios en tu cuerpo y en tu espíritu, los cuales son de Dios. ¿Me estoy explicando? Soy de Dios y vivo para adorarlo. Es lo que acabamos de leer en Isaías y es lo que Pablo está escribiendo a los Corintios. Soy de Dios y vivo para adorarle. Amén. Ok. Mire lo que dice Isaías 43, ahora el versículo 7. Todos los llamados de mi nombre, para gloria mía los he creado, los formé y los hice. Todos los llamados de mi nombre. ¿Sabe qué curioso? Que nosotros
hemos tomado el nombre de nuestro Señor, Cristo, y nosotros somos cristianos. Todos los llamados de mi nombre, ¿qué dice? Para gloria mía los he creado, los formé y los hice. Creo que ninguno de nosotros a estas alturas tiene dudas de para qué estamos aquí. Existimos para Dios, existimos para glorificar a Dios, existimos para adorar a Dios. O sea, nuestra vida obedece a los propósitos de Dios. Fuimos creados, fuimos salvados para la gloria de Dios. Ahora, si yo no hago eso, no sirvo como cristiano. Dígale al de la par, no servís como cristiano. Espéreme, porque eso ya suena a insulto, ¿verdad? No servís como cristiano si no vivís para Dios. Dígaselo, voltéalo a ver y dígale, no servís como cristiano si no vivís para Dios. Porque para eso estamos aquí, para Dios. Nuestra razón de ser es Dios. Mire otra vez el versículo, todos los llamados de mi nombre. ¿Qué dice? Para gloria mía los he creado. La palabra gloria, míreme aquí. ¿Cuántas se llaman Gloria aquí? ¿Hay alguien que se llame Gloria? Nadie se llama Gloria. No, nadie se llama. Ya no es popular ese nombre, va. Hoy, ¿cuáles son los nombres populares? Kimberly. No, hay Kimberly aquí, no sé. Bueno, no hablemos de los que no han venido, pues, pero mire, la palabra gloria es una de esas palabras muy interesantes en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. O sea, en hebreo y griego. Antiguo Testamento se escribió en hebreo, Nuevo Testamento se escribió en griego. Y a veces las palabras en esos idiomas tienen varios sentidos que nos ayudan, una vez que las conocemos, a comprender lo que quiere realmente decir el texto de la Biblia. La palabra gloria nos da la idea, bueno, las palabras más comunes para gloria era kabod o shekinah en el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento, o sea, en griego la palabra más común para gloria es doxa. Entonces, la palabra gloria da la idea como de reflejar, aunque tiene varias acepciones o significados. La palabra, el significado el más común, la acepción más común es reflejo, reflejar. Voy a decirlo así. ¿Cuántos se vieron en el espejo hoy antes de venirse para acá? Veo mujeres que no levantan la mano y eso no se los creo. Quiero ver. Se vio en el espejo un buen rato esta mañana. Ok. Todas y todos aquí nos vimos en el espejo esta mañana. Cuando usted se ve en el espejo, ¿qué ve? Cosita linda, preciosa, ¿verdad? No sé. Lo que usted ve en el espejo, ese que está en el espejo, no es usted, es su reflejo. Usted está de este lado. Lo que está en el espejo es su reflejo. ¿Qué está en el espejo? Su reflejo. Si usáramos la definición de gloria de la Biblia, entonces sería: lo que usted está viendo en el espejo es su gloria. Ahí está usted en todo su esplendor. Es lo que hay. O sea, usted ve en el espejo y dice, bueno, es lo que hay. O sea, esa es su gloria, esa es su gloria. Me estoy explicando. Entonces, cuando la Biblia dice que usted y yo existimos para la gloria de Dios, no habla solamente de que debemos adorarlo, cantarle y celebrarle a Dios, sino va más allá. Debemos reflejar a Dios. Debemos mostrar a Dios en nuestra vida. Debe ser visto el Señor Jesucristo. ¿Se acuerda? La Biblia, en la carta de Colosenses, Pablo decía que Cristo es la imagen visible del Dios invisible. Hasta Jesús dijo: quien me ha visto a mí, ha visto al Padre. Porque Jesús era la gloria de Dios. Jesús era la gloria de Dios, o sea, el reflejo de Dios en la tierra. Ahora, Cristo era la imagen visible del Dios invisible. Ahora nosotros somos
la imagen visible del Cristo invisible. Deberíamos ser. ¿Sabe cómo le llama la Biblia a la iglesia? El cuerpo de Cristo. O sea, la manifestación física de Cristo en la tierra es la iglesia. Entonces deberíamos reflejar a Cristo con nuestra vida. Eso significa, poneme a regresar al versículo anterior, 43 de Isaías: todos los llamados de mi nombre, para gloria mía, los he creado. Así que tu razón de ser, míreme aquí. Aquí podríamos orar y nos vamos. Pero espérame un ratito. Ahí tipo una. Mire, tu razón de ser no es ser feliz. En el camino vas a descubrir algo que es mejor que la felicidad. Eso que la gente le llama felicidad se llama plenitud. Cuando usted comienza a vivir para su razón de ser, usted se siente con propósito, usted se siente con valor, y eso es mejor que la mentada felicidad. Entonces, usted y yo vivimos ¿para qué? Para Dios, para la gloria de Dios. ¿Y qué significa vivir o existir para la gloria de Dios? Reflejar a Dios en nuestra vida. Vivimos para reflejar a Jesús con nuestra vida. Segunda de Corintios capítulo 3 versículo 18. Mire lo que dice. Así que, lea, así todos nosotros que con el rostro descubierto, que dice ahí, lea, ¿qué hacemos? Reflejamos como en un espejo la gloria del Señor. El ejemplo del espejo que ya le puse. Todos nosotros que con el rostro descubierto reflejamos como en un espejo la gloria del Señor. ¿Qué dice? Somos transformados a su semejanza, con más y más gloria, por la acción del Señor, que es el Espíritu. Míreme aquí. Este versículo dice cosas muy interesantes. Primero dice cuál es nuestra razón de ser, de la que estamos hablando: reflejar al Señor como en un espejo. O sea, yo soy el espejo en el cual Dios se refleja, en el espejo en el cual Dios muestra su gloria. ¿Ok? Creo que estamos claros en eso. Pero luego dice que vamos siendo transformados a la imagen de Jesús por el Espíritu Santo. Amén. ¿Leyó eso? Ahí está. Ok. ¿Qué quiere decir? Mírame pues, que tu espejo todavía no está nítido, que tu espejo todavía está borroso, chuco. ¿Sabe? Hay una cosa interesante, que en el tiempo en que Pablo escribió este asunto, los espejos no eran de cristal como hoy. Los espejos eran de metal pulido. Y claro, de acuerdo a las posibilidades del comprador, así era la nitidez del espejo. Habían espejos tan chafa que no habían sido bien pulidos, que la gente se veía todo feo en el espejo, ¿verdad? O sea, se veía pero no nítido, no bien, no real. Claro, dependiendo, como le dije, de la calidad del espejo, se podía ver bien o mal el reflejo de una persona. Quiere decir que usted y yo, que somos los espejos de Dios, todavía necesitamos una pulidita. Necesitamos ser transformados a la semejanza de Dios, con más gloria. O sea, mire, ¿qué quiere decir eso? De hecho, hay un pasaje que dice que el Señor nos lleva de gloria en gloria. O sea que hay un momento en que Él trabaja en nosotros y Cristo se ve como en un 10%. Y sigue puliéndonos el Espíritu Santo, porque Él es el que hace el trabajo. Te sigue puliendo y ya el Señor se ve como en un 15%. Y así vamos. La idea es que un día el Señor se vea pero nítido en vos, pero nítido. Claro, el clímax de esa transformación es cuando Él regrese. Porque la Biblia dice: amados, decía Juan, ahora somos hijos de Dios. Pero cuando Él venga, seremos semejantes a Él,
porque le veremos tal y como Él es. Quiere decir que el encontrarnos con el Señor en su venida va a hacer o va a completar el milagro y te vas a parecer a Jesús. Ahora, yo hasta sospecho que físicamente vamos a tener rasgos de los que Él tenía cuando estaba aquí. Entonces, pero el punto es, míreme, es que cada día el Espíritu Santo tiene que trabajar en vos y en mí para ir puliendo este espejo mal hecho hasta que quede nítido y Cristo sea visto en tu vida. Que cada vez que hables es como si Cristo hablara. Que cada vez que actúes es como si Cristo actuara. Que cada vez que enfrentes una prueba, que es como que Cristo está enfrentando esa prueba. ¡Qué bonito! Porque hoy no enfrentas una prueba y bien se nota que sos vos. Alguien te insulta y bien se nota que sos vos el que salís a reclamar. ¿Y qué pues? Vea, todavía se te nota el indio cuscatleco. Sí, todavía. Pero el pasaje dice, léalo conmigo otra vez, léalo. Así todos nosotros que con el rostro descubierto, dice que reflejamos como en un espejo la gloria del Señor. Somos transformados a su semejanza con más y más gloria por la acción del Señor, que es el Espíritu. El Espíritu Santo está trabajando en vos y en mí para que podamos reflejar a Jesús. ¿Por qué? Para eso estamos aquí. Diga, para eso estoy aquí. Como le dije, ya casi vamos a terminar. Solo déjeme llegar al punto donde comenzamos. Qué fácil es leerlo. Uno lo lee y dice, no, que cabal, ahí está. O sea, para eso existo yo, ahí está en la Biblia. ¿Qué voy a hacer, verdad? Ahora la pregunta es, ¿sí reflejas a Cristo? ¿Sí se ve el Señor en vos? Qué bueno que se queda callado. El silencio otorga, como dice el dicho, ¿verdad? Porque si usted me preguntara a mí, yo también me quedara así como, qué calor va. Porque la verdad es que a todos nosotros nos falta. Dígale al de la par, te falta. Dígale, te falta. Y usted respóndale a vos también, dígale, te falta. Nos falta, nos hace falta. No hemos llegado, no estamos, míreme, no estamos terminados. ¿Cuál es el problema? ¿Por qué todavía no podemos reflejar al Señor? Bueno, nosotros tenemos un problema que se llama el pecado. Bueno, de hecho tenemos un problema doble, ponémelo por favor. Tenemos un doble problema. Los pecados y el pecado. Diga, tengo un doble problema. Diga, tengo un doble. ¿Por qué Cristo no se ve en tu vida? Por dos cositas sencillitas: los pecados y el pecado. En la carta que Pablo escribió a los romanos, él hace la diferencia de ambas cosas. Y aunque no vamos a estudiar eso hoy a profundidad, solo déjeme mencionárselo. Pablo en la carta a los romanos hace una diferencia entre el pecado y los pecados. No solo porque uno es plural y el otro es singular, sino porque Pablo dice, oiga, que el pecado necesita un trato y los pecados necesitan otro trato. Para yo mostrar a Cristo necesito resolver ese doble problema. Y cuando la Biblia habla de los pecados, habla de lo que yo hago, habla de lo que usted hace, habla de lo que hacemos. Las cosas que hacemos que ofenden a Dios, eso es los pecados. Dígame algún pecado de esos pecados que usted ha oído que alguien comete y ofende a Dios. Porque usted no, usted ha oído. Dígame, algún pecado. ¿Ah? Murmuración. Sí, hemos oído que hay gente que peca de esa manera. Ajá, ¿qué más? No, yo no le digo que hable de lo suyo, si que usted no peca. No de esa manera.
Pero bueno, dígame, pecados, orgullo, murmuración, la envidia, la mentira. No hemos llegado a los graves, así a los graves según los evangélicos, ¿verdad? Porque los pecados evangélicos, los pecados mortales de los evangélicos, ya sabe usted cuáles son. ¿Cuáles son? Fumar, chupar, mujeriar u hombrear para las mujeres y bailar pegado. Esos son los 4 pecados capitales de los evangélicos: fumar, chupar, hombrear o mujeriar y bailar pegado. O sea, si usted comete esos pecados, se va al infierno, según la fe de muchas iglesias evangélicas, ¿verdad? Pero no perdemos en esa lista lo que ya mencionaron: el orgullo, la murmuración, todas esas cosas. Bueno, esos son los pecados. Míreme aquí. Esos son los pecados. Los pecados. Pero Pablo hace una diferencia y también en otra ocasión menciona el pecado que mora en mí. Ahí ya no se refiere a las cosas que hacemos. Cuando Pablo habla de el pecado de manera singular, se refiere a nuestra naturaleza. O sea, el pecado habla de lo que yo soy, de lo que yo soy. Soy un ser humano caído, tengo una naturaleza caída, heredé de Adán todas las mañas de Adán y de todos los que siguieron después de él. Estamos algo arruinaditos. Entonces, los pecados solo son una manifestación de lo que yo soy. Esto es como, ¿quién fue primero, el huevo o la gallina? ¿Qué es primero, ser o hacer? Primero es ser y luego el hacer. Entonces, muchos de nosotros atacamos los pecados, pero el pecado sigue en nosotros. Por eso usted dice: no vuelvo a chupar porque tuviste una goma fea, maldita, de esas que dicen. Yo no sé qué es eso, pero dicen que hay algunas bien feas, ¿verdad? Bueno, dicen que si uno mezcla, bueno, no sé. Bueno, el asunto es que usted, cuando tiene una mala experiencia, dice: no lo vuelvo a hacer. Sí, pero el siguiente viernesito en la tarde ya empezás a sentir como que lo que pasó no importa, ¿verdad? O sea, y de nuevo el deseo de hacerlo. ¿De dónde viene ese deseo? De el pecado que habita en vos, de tu naturaleza caída. Entonces, para manifestar a Cristo, que esa es mi razón de ser, necesito solucionar los 2 problemas: los pecados y el pecado. Y Dios proveyó para que las 2 cosas fueran solucionadas. Poneme lo que sigue. Para el pecado y los pecados, el remedio es diferente. Mire, ahí está en la pantalla. El perdón a través de la sangre de Cristo, eso soluciona el problema de los pecados. Los pecados. Para todos los pecados, la sangre de Cristo es la respuesta. O sea, Dios me perdona a través de la sangre de Cristo. Usted lo lee muchas veces en la Biblia. La sangre de Cristo nos limpia de todo pecado, dice la Biblia. Así que el remedio de Dios para los pecados es el perdón a través de la sangre de Cristo. ¿Me estoy explicando? Pero para el pecado no basta la sangre de Cristo. Para corregir y transformar, mejor dicho, mi naturaleza, necesito no perdón, necesito liberación. Y eso la Biblia lo enseña. Dios lo hace a través de la cruz de Cristo. Ahí en la pantalla hay algo más. El perdón, Dios lo hace en un acto, o sea, en el instante. Cuando usted peca, quiero ver los pecadores, los que han pecado, ok.
Cuando usted peca, se arrepiente y le pide perdón a Dios, el perdón de Dios es instantáneo, es en el acto. Ok, la liberación de esta naturaleza caída no es a través del perdón. No, ya Dios ya te perdonó lo que hiciste, pero aquello que sos en tu interior, eso no se va con el perdón. Y ese trabajo Dios lo hace a través de la cruz de Cristo. Y eso es a través de un proceso. Diga, ¿un qué? O sea, eso lleva tiempo. El perdón ocurre en un instante. Señor, perdóname porque chupé. El Señor te perdona. Pero el deseo del fresco que te viene cada 2, 3 días. No puedes ver una sopa de pata porque se te pone tetel que la boca con ganas de... Es cierto eso de que el cuerpo te la pide, ¿sí o no? El que hizo ese comercial tiene sus luchas bien feas, ¿verdad? Eso de el cuerpo te la pide, es cierto, el cuerpo la pide. Niégamelo. El cuerpo, eso de, hoy es viernes y el cuerpo lo sabe, cabal, lo sabe. Porque esta carne enemiga de Dios está viciada por la naturaleza caída que heredamos de Adán. Entonces, claro, el propósito de tu vida es mostrar a Cristo y tenés esos 2 grandes clavos que vencer: el pecado y los pecados. Pero Dios proveyó para mí y para usted la solución a los 2 problemas. Para los pecados, el perdón a través de la sangre de Cristo. Para el pecado, mi naturaleza, la liberación a través de la cruz de Cristo. Amén. Sí, veo todos los signos de interrogación encima de sus cabezas. ¿Cómo es eso de la cruz, pastor? ¿Tengo que andar una cruz? ¿Tengo que usar una cruz? Mire, la cruz no es un adorno. Nosotros lo hemos convertido en un adorno, un símbolo del cristianismo, y está bien. Pero cuando la Biblia habla, mírame, de que Dios usa la cruz para liberarme, es un símbolo. ¿Es un qué? Es un símbolo que representa la obra de Dios para transformarte. Entonces, para transformarte y hacerte a vos la gloria de Dios en la tierra, o sea, mostrar a Cristo en la tierra, no basta con el perdón, necesitas liberación. El perdón ocurre en un acto, es instantáneo. La liberación lleva tiempo. Muchos de nosotros hemos vivido por años siendo cristianos solamente usando el perdón. Peco y pido perdón, peco y pido perdón, peco y pido perdón, peco y pido perdón. ¿Y qué hace Dios? Dios perdona siempre, pero volvés a lo mismo, repetís lo mismo, volvés a tropezar de nuevo y con la misma piedra. En cuestión de amores nunca aprenderás. Tú que habías jurado no jugar con ella, ya no, hasta ahí. ¿Se acuerda de esa canción de Julio Iglesias? Solo yo y él mismo se acuerda de Julio Iglesias. Bueno, mire pues, volvemos siempre a lo mismo porque solo estamos atacando las consecuencias, no la causa. Míreme, es como cuando usted ve en su casa, en una esquinita, una telaraña. Siempre se hace una telaraña en una esquinita en su casa, ¿sí o no? Y usted dice, ahí está otra vez la telaraña. Y usted hasta regaña a sus hijos, que no limpiaste, te dije que limpiara. Si limpié, mami, y ahí está otra vez. Allá va el bicho otra vez a limpiar. Y al día siguiente, otra vez la telaraña. Algunos se conforman solo con limpiar la telaraña, siempre. Limpiamos la telaraña, Señor, perdóname por lo que dije, Señor, perdóname por lo que pensé, Señor, perdóname por eso. Limpiando telarañas, y vuelve a surgir la telaraña. ¿Cómo nos podemos deshacer de ese problema? Hay que matar a la araña. Solo matando a la araña podemos evitar que vuelva a surgir la telaraña. ¿Me estoy explicando? Esa es la parábola de la araña y la telaraña.
¿Qué quiere decir eso? Que la solución a tu pecado es matarte a vos. Ahora me cierran las puertas porque hoy aquí va a haber algunos sobados cuando leían cosas de estas mataban a la mara literalmente, ¿verdad? Pero se refiere a la muerte al yo, a morir a mí, a mis deseos, a mis planes, a mis proyectos, a mi vida egoísta, rendirla a Dios en la cruz. Míreme. Entonces, no basta con pedir perdón, hay que morir a eso. Y de eso trata la cruz. Le dije que la cruz de Cristo, que es lo que Dios usa para nuestra liberación, es un símbolo. Y la cruz representa quebrantamiento. Póneme lo que sigue, por favor. Dale, seguir con lo siguiente. Gracias. Entonces, la cruz significa quebrantamiento. ¿Qué representa la cruz? Quebrantamiento. De hecho, cuando Isaías profetiza la muerte de Cristo en la cruz, usa esas palabras literalmente. Jehová quiso quebrantarlo. La cruz representa quebrantamiento. Entonces, para lo que hago, pido perdón y la sangre de Cristo me limpia de todo pecado. Pero para evitar seguir cayendo en lo mismo y empezar a mostrar a Cristo en esa área específica de mi vida, necesito el trato de la cruz. ¿Y qué significa la cruz? Lo dice suavecito, como diciendo, híjole, ahora ya entiendo por dónde va la cosa. ¿Por qué Dios no nos evita el sufrimiento? ¿Por qué Dios no te exime del dolor, de la vergüenza, de la quiebra, del luto? ¿Por qué Dios no hace eso? Porque Dios utiliza eso para quebrantarte. Esa es la cruz. La Biblia dice en el libro de Proverbios, capítulo 20, versículo, no me acuerdo, o 30, 20 o 20, 30, no sé, como el Club Rotario, no sé. Bueno, dice la Biblia, los golpes en el cuerpo purifican el corazón. Y otra versión dice, los golpes en el cuerpo hacen cambiar a la gente. Quiere decir, oiga, algunos entendieron mal. Algunos se iban a encerrar, iban a un monasterio y se azotaban solos, pensando que la autoflagelación iba a producir la transformación y la santidad. Pero no se refiere a eso. Es Dios quien a veces toca el cuerpo. Es Dios quien a veces toca tu salud, tus finanzas, tu familia, para trabajar en tu vida para que puedas mostrar a Cristo. ¿Me estoy explicando? El quebrantamiento entonces lo necesitamos. Cuando usted está pasando por una prueba difícil, la oración más sabia no es Señor, quítame esto. Es Señor, dame fuerzas y muéstrame para qué es esto. No lo entiendo, Señor. Claro, porque a veces usted piensa, y con justa razón, no he hecho nada para que me esté pasando esto. Y te pasan cosas que no te las esperabas. Eso no se le fue de las manos a Dios. No es que Dios estaba viendo para allá qué está pasando en Israel y con Hamás y que te descuidó un ratito. No. Dios está pendiente de vos. Y todo lo que enfrentás, Dios tiene un plan con eso. Por eso la cruz es un instrumento de muerte. Es muerte al yo. Es quebrantar tu yo. La cruz, como le dije, no es un adorno. ¿Para qué servía la cruz? Para morir en ella. En los tiempos de Jesús, la cruz no era una cosa bonita. Cuando veían a un hombre cargando una cruz, todo el mundo sabía que ese a morir en esa cruz iba. ¿Y se acuerda lo que Jesús dijo acerca de los discípulos? Si alguno quiere ser mi discípulo, niéguese a sí mismo, tome su cruz. ¿Cuándo? Cada día y sígame. ¿Seguirlo para dónde?
allá donde murió Él en la cruz. El Señor está diciendo que lo que necesita tu vida para mostrarlo a Él es la cruz, el quebrantamiento. Miren, Dios no quiere mejorarte, Dios quiere cambiarte. Se lo voy a repetir, Dios no quiere mejorarte, Dios no quiere una mejor versión tuya, la mejor versión de mi vida. Dios no quiere eso, no lo encontrás en la Biblia. Dios no quiere una mejor versión tuya. Dios quiere que vos murás y que Cristo sea visto en tu vida, a través de tu vida. Mire lo que la Biblia dice, poneme lo siguiente, Colosenses capítulo 3 versículo 3. Porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, versículo 4, cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Está hablando de la venida del Señor, pero también eso podemos explicarlo o entenderlo en el término en el que estamos hablando hoy. Necesito morir para que la vida de Cristo se manifieste y para que la gloria de Él sea manifestada a través de mí. Y el siguiente versículo, ¿qué dice? Haced morir pues lo terrenal en vosotros. Debemos morir a lo terrenal, a la naturaleza terrenal heredada de Adán, que Pablo le llamaba también el pecado que nos habita. Gálatas capítulo 2 versículo 20, este se lo sabe usted de memoria. ¿Cómo dice? Con Cristo estoy juntamente crucificado. ¿Y qué dice? Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Míreme pues, míreme. Dios no quiere mejorarte, ya te dije, Dios quiere que te muras. Cuando usted y yo creemos en Jesús como nuestro Salvador, ocurre de manera representativa, oiga, que la muerte de Cristo es la tuya. Porque Dios no solo quiere salvarte, Dios quiere que vos mostres a Jesús, que seas hecho a la imagen de Jesucristo. Y para eso hay que llevarte a la cruz. Así que cuando yo creo en Cristo, me llevan a la cruz. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Primer tiempo. Y después, ¿qué dice? Y ya no vivo yo. Muchos de nosotros podemos decir, con Cristo estoy juntamente crucificado. Pero la segunda parte no la podemos decir. Con Cristo estoy crucificado. Pues sí, claro, yo recibí a Jesús, ahora yo creo en el Señor y todo, y aquí estoy haciendo la cacha, ¿verdad? Pero todavía vivo yo. Sí, porque todavía salís vos a responder por tus problemas, a resolver tus situaciones. Todavía se te sale, ya te dije, el indio cuscatleco, la india cuscatleca. Pero la idea es que murás. Acuérdese que Jesús no murió de manera instantánea cuando lo crucificaron. Pasaron 3 horas de agonía ahí en la cruz. Así que usted y yo estamos en ese punto, entre la crucifixión y la muerte. Ahí estamos. Y algunos de nosotros todavía nos bajamos de la cruz. La Biblia dice, presenta tu cuerpo como sacrificio vivo. Diga, sacrificio ¿cómo? El problema del sacrificio vivo es que todavía piensa y siente, y que todavía quiere hacer su voluntad. Se bajan de la cruz. Es más, algunos usan la cruz para pelear con otros. Voltea a ver el de la par. Ese no. Pero Dios espera que muras en la cruz. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, o sea, en este cuerpo, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. ¿La fe de quién es? ¿De quién es la fe? No es tu fe, es la fe del Hijo de Dios. Dios te tiene fe, Jesús te tiene fe. Él confía, vas a llegar. ¿Por qué? Porque Él está ahí, te va a ayudar. Él no te va a dejar. ¿Se acuerda que Él dijo, la Biblia dice, decía Pablo, estoy convencido de una cosa, que el que empezó la buena obra la va a perfeccionar hasta el día de Jesucristo? Él no te va a dejar, Él va a terminar la obra que empezó.
Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Entonces Dios no quiere mejorarme, Dios quiere que yo muera y sea transformado. Quiere decir que esta parte del asunto no nos gusta, pero esta es la parte donde duele. Aquí hay dolor. De hecho, Hebreos capítulo 5, versículo 8, hablando de esto, hablando de Jesús y el sufrimiento, dice: pero hijo, y todo como era, hablando de Jesús, aprendió en la escuela del dolor lo que cuesta obedecer. Mírame aquí. Obedecer cuesta. ¿Sí o no? Desobedecer, eso no sale bien fácil. Es tan natural para nosotros ser rebeldes y desobedientes. ¿Por qué? Por el pecado en nosotros. Pero obedecer cuesta. Pero ¿dónde es que uno aprende a ser obediente? En la escuelita del dolor. Hay una escuela en la que muchos no se gradúan. Hay muchos aquí, probablemente que, bueno, no, ya los inscribieron el día que aceptó a Cristo. Usted ve que están apuntando su nombre, varias listas, y usted dice: ¿y esa lista para qué? Es la escuela. Me van a enseñar cosas buenas, sí. ¿Y cómo se llama la escuela? Escuela del dolor. No, bórreme. No, es que no puede. Usted recibió al Señor, usted va a la escuela del dolor. Porque ahí vas a aprender a ser obediente. Ahí vas a aprender a mostrar a Jesús. Entonces, mírenme pues. Ya el tiempo no me da. Sí, Quiero terminar con un pensamiento aquí. Vas a irte a... Espérame. Colosenses capítulo 3, versículo 1. Adelántate más. Ayúdame con el piano. Gracias. Mire lo que la Biblia dice. Siendo pues que habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas, ¿de dónde? De arriba, donde Cristo está sentado a la diestra de Dios. Ocupad la mente en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Antes de seguir, el morir es un proceso. Ya le expliqué eso, ¿verdad? ¿Cuántos de ustedes han visto gallinas que después que les quitan la cabeza todavía se mueven? Algunas hasta se paran. Sí, una vez hasta les puse un video, ¿se acuerda? Cuando yo era niño, no de ese entonces, porque cuando en ese entonces no existían las cámaras, cuando yo era niño, pero cuando yo era niño tenía un grupo de amigos que íbamos a cazar garrobos, pero solo por eso. ¿Cuántos garrobos cacé? Ni uno. Pero éramos cazadores de dinosaurios. Pero una vez fuimos con uno que era mayor que nosotros y que ese era bueno para agarrar garrobos. Sí, que casi que me crié en el monte. Sí, eso está pensando usted, y es cierto, es cierto. Yo soy bajado del monte de Dios. Se le llegó. Bueno, entonces, espérame. Y un día con ese cuate que era mayor que nosotros agarramos un gran garrobo así. Y dijo: lo vamos a comer. Bueno, comámoslo pues. Y fuimos a su casa. Y como que el papá le había enseñado todos esos trucos, porque mató al garrobo, le cortó la cabeza, las manitas. Buscate un video, si tenemos internet en esa computadora. Garrobo muerto sin cabeza que camina. No, iguana, porque garrobo puede que no sea algo. Y si lo encuentran me avisan. Mírame aquí, espérame. Le cortamos la cabeza, las manitas, la cola, y entonces la punta de la cola, y luego lo abrió y le sacó las tripas, y todos nosotros así como asustados, ¿verdad? Y después puso papel de diario y empezó a darle vueltas así para que se le tostara el pellejo, y después empezó a despellejarlo. Y ya estaba el garrobo pelado, sin tripas, sin manos, sin patas, o sea, sin las manitas pues, sin cabeza.
y lo pone ahí y empieza a preparar el fuego para cocinarlo, y separa al animal en 4 patas. O sea, todas las películas de terror que yo había visto se hicieron realidad en ese momento. O sea, dígame, The Walking Dead, de Garrobo Dead, Walking. El animal se paró y empezó a caminar, sí, así, empezó a caminar. ¡Ja! Yo salí corriendo como que no había mañana. Yo, de veras, yo sentía que el animal venía aquí detrás y me iba a morder. ¿Con qué trompa? No sé, pero aquí sentía yo que el animal me venía. Corrí, ahí me llegué a mi casa, cerré la puerta. ¿Qué te pasa? Me dijo mi mamá. Nada, le dije yo. ¿Y por qué venís pálido? Ahí soy, le dije yo. Yo asustadísimo. Claro, a los días que me reuní con mis amigos, pero ¿y qué pasó? Yo no sé, me dijo, nosotros corrimos también. ¿Hallaron el garrobo o no lo hallaron? ¿Hallaron o no hallaron? ¿Sí o no? Solo decirme sí o no. Ah, sí, va, ponerlo pues. Fíjate bien que no va a salir otra vez un cadáver, por favor. Es para explicarles el versículo e irnos a la casa, pues. Tres, dos, uno. Cabal, mire cómo dice ahí. Ahí está. Solo arrastrar la pantalla. Coqui, solo arrastra en la pantalla para acá. El lagarto sin cabeza, la verdad. Una vez más en la plataforma de videos cortos. Adelantalo. Adelantar la parte esa. Vaya. Ah, no, pero ese está vivo. ¿O no está vivo? Ya, quita eso, no vamos a dormir esta noche. Ya tú. Pero una vez sí encontramos uno, ¿verdad? Que estaba ya listo para cocinar y se paró y salió corriendo, así como le estoy contando. Míreme aquí. Hay una explicación. ¿Por qué el garrobo, si ya está muerto, camina? Porque su sistema nervioso todavía no se ha dado cuenta que ya está muerto. Y todavía hay impulsos eléctricos en su cuerpo, en sus nervios, que mueven los músculos, hasta que eso se acaba y se muere del todo, queda inmóvil. De hecho, hay gente que muere y todavía se mueve. Entonces, muchos de nosotros no nos hemos dado cuenta que ya deberíamos estar muertos. Andamos sin cabeza por ahí, sin cola por ahí. Mire. Por lo tanto, haced morir lo terrenal en vuestros miembros: fornicación, impureza, bajas pasiones, malos deseos y la avaricia, que es idolatría. A causa de estas cosas viene la ira de Dios sobre los rebeldes. En ellas anduvisteis en otro tiempo, cuando vivías entre ellos. Siguiente. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia y palabra grosera de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, porque os habéis despojado ¿de quién? Del viejo hombre, con sus prácticas, y os habéis vestido del nuevo, el cual se renueva para un pleno conocimiento, conforme a la imagen de aquel que lo creó. Marcos 14:3. La manera en que Dios va a provocar que la vida de Cristo se manifieste en nosotros es quebrantando nuestra naturaleza humana. La Biblia cuenta en ese pasaje, esa historia que usted sabe, que un día María Magdalena
llevó un perfume y lo derramó a los pies del Señor. Pero no solo lo derramó, mire lo que el pasaje dice. Dice así: estando él en Betania sentado a la mesa en casa de Simón el leproso, vino una mujer que tenía un frasco de alabastro con perfume. El frasco de alabastro era un depósito carísimo con perfume. Lo caro no era solo el perfume, era el frasco de alabastro. Oiga eso, algunas compraban el perfume trasegado y lo echaban en el de Carolina Herrera. Bueno, no sé. ¿Lo ha hecho usted si alguna vez? No levanta la mano, ¿verdad? Pero hay algo así y era una cosa común. El perfume lo vendían en otro depósito y lo echaban en ese depósito carísimo. Un depósito con adornos, con arte, que le llamaban alabastro. Otra vez, vino una mujer que tenía un frasco de alabastro con perfume de nardo puro, de gran precio. Y quebrando el frasco de alabastro, ¿qué dice? Lo derramó sobre la cabeza de Jesús. Para que, el pasaje sigue diciendo, y la casa, dice, se llenó del olor del perfume. Para que todo mundo pueda percibir el olor de Cristo, hay que quebrar el vaso de alabastro. Para que se libere el perfume. Cristo es el perfume que nos habita. Pero hay que quebrar el vaso. Claro, no lo vas a hacer vos, lo va a hacer Dios a través de la cruz. El quebrantamiento es necesario para que Cristo sea manifestado en nosotros, para que el perfume de Jesús pueda ser percibido. Por eso es que, míreme aquí, cuando nosotros le damos demasiado valor al vaso, no al perfume, al vaso, es que Dios procede al quebrantamiento. Cuando nosotros no humillamos este vaso, nuestra humanidad, cuando no lo ponemos en ayuno, cuando no lo ponemos en oración, cuando no ponemos a este vaso a congregarse, cuando no ponemos a este vaso a actuar con humildad, entonces Dios dice, no camina por las buenas, le toca cruz, quebrantamiento. A veces no queremos incomodar el vaso, no queremos incomodar este alabastro, le tenemos demasiado cariño a este vaso. Si voluntariamente usted y yo lleváramos este vaso a la humillación, a la rendición ante el Señor a través de las disciplinas espirituales, orar, congregarse, leer la Biblia, ayunar, servir, dar, si no llevamos voluntariamente este vaso al quebrantamiento solos nosotros, Dios lo va a hacer a través de la cruz. Y esas son las cosas que no nos gustan a nosotros. A veces no habría necesidad de que pasáramos episodios de dolor, pero amamos demasiado esta vasija fea. Job capítulo 42, versículo 5. Este es un pasaje clásico de Job. Job dijo, ¿qué capítulo es? O sea, al final del libro, ¿qué dice Job? De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. ¿Qué había pasado en Job que ahora él sí podía ver la manifestación de Dios? Había sido quebrantado. Y después dice, por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Entienda que la palabra aborrecer en la Biblia no significa odiarse a uno mismo, no, significa amarse menos. ¿Qué significa amarse menos? ¿Se acuerda que Jesús dijo, el que no aborrece a padre y madre por mi causa no puede ser mi discípulo? No está diciendo que odies a tu papá y tu mamá, es amar menos. O sea, no podés amar a nadie más por sobre Dios o Jesús. Entonces ahora Job reconoce, yo me amaba mucho, ahora me aborrezco, ahora me amo menos. ¿Cómo llegó a esa conclusión?
El quebrantamiento. Yo te había oído, pero ahora te veo. Muchos de nosotros hemos oído de un Dios que cambia, que transforma, que hace cosas extraordinarias. Hemos oído, pero no lo hemos podido ver. ¿Por qué? Porque nuestro vaso no ha sido quebrantado. Cada quebranto en tu vida, llámese como se llame, tiene un propósito: que Cristo sea manifestado. Porque para eso estás aquí. Ahora Dios no disfruta verte sufrir. No, Dios no disfruta verte sufrir. Por eso Él nos invita a rendirnos voluntariamente, para no Él empujarnos a otras cosas. Y hay momentos tan difíciles en la vida en que yo sé que usted ha pensado: Dios no me ama. Pero la Biblia dice lo contrario. Dice la Biblia así: Dios al hijo que ama lo disciplina. Y dice: para que participemos de su santidad. Para que yo pueda mostrar a Cristo, a veces necesito la escuela del dolor. Pero en la medida en que nosotros voluntariamente vayamos rindiéndonos, reconociendo nuestra necesidad, vamos a ir evitando episodios de dolor. Claro, no podemos evitarlo totalmente, porque hay cosas que no vamos a poder aprender si no es a través de eso. La madurez viene a través de tiempos buenos y tiempos malos. Las frutas maduran a través de calor, frío, sequedad, agua. Hay una mezcla de varios elementos ahí, tiempos diferentes. Pero Dios, mientras llueve en tu vida, Dios, mientras hay calor abrasador en tu vida, no te va a abandonar. El propósito de Dios no es destruirte. El propósito de Dios es llevarte a la imagen de Cristo Jesús. El propósito de Dios no es que llores. El propósito de Dios no es verte mal. No, Dios no quiere eso. Pero a veces ese es el único camino para llegar al punto donde Dios quiere llevarte, que seas la imagen de Jesús. Cuando lleguemos a ese punto en nuestra vida, le encontraremos sentido a todo. Entonces podremos decir, si podemos llamarle de esa manera, encontramos la felicidad. La felicidad viene de descubrir mi propósito y vivirlo. Cierre sus ojos un momento. Esta mañana quiero que ahí donde usted está le diga: Señor, yo te doy gracias por amarme y no abandonarme. Vamos a empezar por aquí. Por esa parte. Quiero que ahí donde está usted le diga: Señor, dígale conmigo que la obra del Espíritu Santo en mi vida me cambie. Esta mañana yo me rindo. Yo reconozco que hay actitudes mías que te ofenden, Señor. Yo reconozco que hay pensamientos, que hay cosas que yo hago que te deshonran. Hoy vengo a pedirte perdón. Pero más que perdón, yo te ruego hoy que me transformes. Quiero morir a mí, a mis deseos, a mis planes egoístas. Y hoy quiero rendirme a ti. Haz una obra maravillosa hoy en mi vida, en el nombre de Jesús. Señor, hay gente que ha sido dañada por lo que yo he hecho, por lo que yo dije. Hay gente, Señor, a la que yo he causado dolor. Algunos yo les he causado vergüenza. Yo te pido que me perdones y que me transformes. Transfórmame, cámbiame.
Quizá últimamente hay personas que te han dicho, vos no cambiás, vos seguís igual siempre. Alguien quizás te dijo, ya estoy cansada, estoy cansado de tu actitud. Y quizás te has negado a aceptar eso, pero necesitas un cambio radical en tu vida. Ese cambio que agrada a Dios no es un esfuerzo humano.